Estoy conectada con Esteban Torres Cobo, miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es su reacción ante estas declaraciones para luego entrar en detalle? Bueno, el presidente está absolutamente perdido como desde el inicio de su gobierno. Esto no se trata de una acusación penal. Lo que hace la Asamblea es una acusación política y además en este caso tiene ya la admisibilidad de la Corte Constitucional, un filtro muy complicado de pasar, en donde se necesitaron las 2/3 partes de los votos para que sea calificada esa admisibilidad, es decir, 6 de 9 votos. Y en ese sentido, hoy está en manos de la Asamblea Nacional el proceso por la causal de peculado, por la presunta corrupción que se dio en las empresas públicas, específicamente en la empresa Flopec, que es una empresa de transporte aeroportuario del Estado, en donde operadores cercanos al gobierno hicieron de las suyas y en donde lamentablemente las alertas se levantaron incluso para el conocimiento del presidente de la República desde el principio y no se hizo nada, no se actuó. De hecho, se removió a los gerentes de las empresas que denunciaban los hechos de corrupción del entorno íntimo del poder. Así que va a avanzar esta acusación, esto deberá llevarse en la Comisión de Fiscalización como proceso y luego tomarse la decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde harán falta 92 voluntades para que sea aprobado. Ahora, si bien es cierto, el fuero político es muy diferente al fuero judicial, al ámbito judicial, lo cierto es que me gustaría conversar con usted acerca de este contrato de Flopec, porque lo ha dicho él a través de un pronunciamiento a la opinión pública, que él no tiene ningún asidero, incidencia ni implicancia. Entonces yo le pregunto, ¿hay indicios de la participación en ese contrato de Flopec, que precisamente fue uno de los sustentos de la Corte Constitucional para llevarlo a juicio político? Yo sé que lo jurídico es diferente a lo político, pero en concreto, ¿hay algo que lo señale a Guillermo Lasso con respecto a ese contrato o solamente es porque siguió con ese contrato que venía del gobierno anterior? Un legislador se aproxima a la Constitución y en este caso al artículo 129 como un juzgador político. No somos fiscales, no somos jueces miembros de un tribunal penal y por eso determinamos la responsabilidad política, que es muy distinta a la responsabilidad penal. De acuerdo. Evidentemente, el presidente no tiene directamente en lo penal alguna prueba que demuestre que él se ha llevado la plata. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que su responsabilidad como máximo personero del Estado, pero no solo eso, en pleno conocimiento de las denuncias que se hizo a través del exgerente de Flopec, que fue removido luego de denunciar las corrupciones, de las propias denuncias que presenta su propio exsecretario anticorrupción, en un informe donde se demuestra que la conformación de las empresas públicas y varios decretos firmados por el presidente de la República permitieron lo que sucedió. De alguna manera se configura una responsabilidad política, que es lo que se juzga en un juicio político. Por supuesto, no tiene que estar alejado jamás del derecho. Y en el derecho podríamos llegar a hablar de una responsabilidad por algún tipo de omisión o deber de cuidado, porque no se olvide que según el Código Penal ecuatoriano, los funcionarios públicos tenemos un deber especial, eso dice el 422 del COIP, de velar por los recursos públicos y de denunciar cuando hemos conocido que se ha dado alguna situación irregular. Ahora, su reacción también sobre el caso del Gran Padrino, porque ese fue el grueso de una denuncia que incluso entre la comunidad internacional comenzamos a analizar, ¿no? Los contactos, los nexos. ¿Por qué la Corte Constitucional no tomó la decisión de tomar todas estas evidencias, estos elementos probatorios y también sumarlo a este juicio político? O en todo caso, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, decisión de la Corte, no sé qué haya pasado por la mente, he leído el dictamen. En el dictamen evidentemente dicen que ahí no hay una determinación del delito en conexión con lo aseverado en la petición, pero en todo caso, dos de esas causales fueron descartadas por la Corte, pero quedó una por un tema de peculado. En las otras conductas se acusaba de concusión, que es otro delito penal, y esas son las que, digamos, quedaron fuera. Pero de hecho, la que no pensábamos, porque era más complicada, fue aceptada por la Corte, que es precisamente la de peculado. Así que esto avanza y la Asamblea deberá tomar una decisión, en donde yo no sé realmente cuál sea el resultado. Sería
falso e inoficioso decirle van a existir 92 voluntades o más, o decirle el juicio va a quedarse en 85 o en 80, no lo sé. Dependerá de la voluntad de los legisladores. Lo cierto es que como Partido Social Cristiano, y yo como jefe del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional, y como proponentes además de ese juicio, seguiremos adelante y en lo que podamos también participaremos en la acusación. Ahora entremos en detalle el proceso para que también el auditorio que nos está viendo en la comunidad internacional pueda entender y también cuánto tiempo faltaría para llegar a una decisión final, a una votación final. Entiendo que entra la comisión de fiscalización. ¿Cuál es el tiempo proyectado? Si todos se cumplen y si no hay intentos de dañar el proceso por parte de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, estaríamos hablando más o menos de un proceso de 45 días, es decir, bastante complejo, en donde tiene que esto evacuarse en la Comisión de Fiscalización antes de llegar al Pleno. Ese es el tiempo establecido. 45 días y luego de eso vendría esta votación final. Se necesitan 92 votos de los 137 legisladores. Usted ya me respondió en cierta forma a la pregunta que le iba a hacer, ¿no? De esta proyección, si se tenían incluso los votos, siempre tras bambalinas, los rumores políticos, de pronto también ahí se van gestionando los votos. ¿Hay algún tipo de actualización al respecto? O sea, sí, claro, depende de los legisladores. Pero ya hay negociaciones por debajo, ya están comenzando a dialogar políticamente. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea en estos momentos luego de la decisión de la Corte? No puedo hablar por otras bancadas, puedo hablar por la bancada que yo coordino en la Asamblea Nacional. La bancada social cristiana está compuesta en este momento de 16 legisladores y aproximadamente 2 o 3 que no son firmantes de la bancada, pero que siempre actúan con nosotros. Y le puedo asegurar que esas voluntades están a favor del juicio político, porque no solo somos proponentes, sino que hemos liderado de alguna manera también este proceso. Sin duda hay que evaluar las pruebas que se vayan produciendo en la Comisión de Fiscalización, incluso se podrían pedir hasta pruebas nuevas, pero de la acusación, y por eso somos coproponentes. Estamos de acuerdo, por supuesto, en esta causal que ha sido aprobada por la Corte Constitucional y estamos de acuerdo también con el dictamen de la Corte que resolvió sobre este tema. Así que al menos le puedo hablar por mi bancada. No sé ya cómo se comporten las otras. Espero que tomen una decisión en derecho o con cualquier razonamiento político, pero que no existe el hombre del maletín por atrás como se especula, que no vayan a vender el voto por salvar a un gobierno que le ha abandonado a los ecuatorianos. Hay inseguridad como nunca en este gobierno, hay falta de obra pública y por supuesto hay un abandono total en materia de seguridad, de producción, de cultura, de absolutamente todo. Muy bien. Ahora, es importante también señalar que Lasso envió descargos, ¿no? Con varias preguntas y también contestando a cada uno de los puntos de estas acusaciones en su contra. Usted tuvo la oportunidad de leer este documento de las 91 hojas de descargo que hizo Lasso, que en cierta forma se resume ayer en el pronunciamiento, ¿no? Pero si comienza uno a analizar cada punto, hay contradicciones. ¿Usted también considera esto? Sin duda alguna, incluso en el tema de Amazonas Tankers, que es la empresa vinculada en la trama de Flopec. Hay muchas contradicciones en ese documento, no lo leí en su totalidad, leí los detalles. Es además un documento que queda en el pasado porque fue un documento remitido a la Corte Constitucional antes de la decisión de la Corte. Ahora en este momento lo que tendrá el presidente es que defenderse ante la Asamblea, en donde puede hacerlo además según lo que establece la ley a través de un representante, un abogado o cualquier interpuesta persona hasta la Comisión de Fiscalización. Pero ya en el Pleno solo él puede intervenir en su defensa y no puede mandar absolutamente a nadie y de hecho creo que lo lógico sería que acuda al Parlamento, pero son sus descargos, creo que hay muchas contradicciones, un poco la omisión de entender lo que es la responsabilidad política en este caso y vamos a ver ya qué pasa. Claro que sí, yo le agradezco mucho por esa comunicación al miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador, Esteban Torres Cobo, por todo su análisis y también lo que podría pasar con Guillermo Lasso. Muchas gracias, muy buenos días.